El gris amanecer de marzo apenas empezaba a filtrarse a través de las sucias ventanas cuando Nadiezhda Petrovna Sokolova abrió la puerta lateral del edificio del Instituto Vostoksviazprojekt. Las 6 de la mañana, el momento más tranquilo del día. Silencio absoluto, pasillos vacíos. Nadie que la vigile, la llame o siquiera se fije en ella. Esto era exactamente lo que había estado buscando durante los últimos 2 años, volverse invisible. Con pasos arrastrados, sus gastadas zapatillas rayaron el suelo mientras se dirigía hacia la pequeña sala de limpieza. Palpó la pared en busca del interruptor. Una tenue bombilla, protegida por una pantalla metálica, iluminaba el reducido espacio, lleno de cubos, escobas y productos de limpieza. El olor a lejía, ahora tan familiar, impregnaba el aire. En el pasado, su mundo estaba formado por otros aromas: el perfume de las páginas de los libros, el olor fresco de la tinta de imprenta, el ligero aroma del té verde que bebía mientras trabajaba. Ahora solo quedaba cloro, polvo y humedad. Nadiezhda se quitó su abrigo desgastado, hecho de una tela demasiado fina para la temporada, dejando al descubierto un delantal azul descolorido debajo. Se ató un pañuelo gris desgastado alrededor de la cabeza y ocultó cuidadosamente los mechones de cabello que se habían vuelto grises prematuramente. De su bolsillo sacó unas gafas de montura gruesa y lentes gruesos, ajustándolas a su rostro. Esas gafas, ese delantal y ese pañuelo se habían convertido en su máscara, su nueva identidad. 2 años, pensó mientras llenaba el cubo de agua. 2 años en ese lugar. 2 años viviendo en las sombras. Exactamente 844 días desde que decidió borrar cualquier rastro de quien era antes. Empujando el cubo con ruedas por el pasillo lleno de ecos, miró las paredes pintadas de un beige descolorido, los pisos de linóleo institucionales, los murales con gráficos y planos obsoletos. Ese era su universo ahora, un mundo en tonos grises donde podía disolverse, desaparecer, convertirse en una sombra más entre muchas. Después de lo que había hecho Zinaida, era mejor así. Tiene ojos y oídos en todas partes, especialmente entre aquellos que tienen poder, que tienen influencia, recordó, mientras el recuerdo, traicionándolo, le devolvía una imagen clara. De repente se encontró de nuevo en el soleado aula de la Universidad de Arvin. Los rostros jóvenes de los estudiantes estaban atentos mientras ella explicaba las peculiaridades dialectales de las provincias del norte de China. Sus dedos trazaron ideogramas en la pizarra, la tiza chirriaba de una manera completamente diferente al sonido que hacía la escoba al arrastrarse por el piso del instituto. Nadiezhda Sokolova es una de las especialistas más jóvenes y prometedoras en su campo, dijo la decana en una entrevista con el periódico local. Hija de un reconocido sinólogo ruso, heredera de una brillante tradición académica. El sonido de un cubo al caer la devolvió a la realidad. Suspiró y entró en el vestíbulo donde, sobre un pedestal, se encontraba el busto de bronce de Lomonosov. Limpiar esa estatua siempre fue un desafío, tenía que ponerme de puntillas para llegar a la cima de su calva. Por momentos le parecía que el gran científico la observaba con desaprobación, como cuestionándose cómo había llegado a ese punto una mujer culta, trilingüe, estudiante de doctorado en una de las mejores universidades del país. No es fácil, ¿verdad?, murmuró a la estatua. ¿Cómo debe haber sido venir de una familia humilde en Arkhangelsky y convertirse en académico, solo para convertirse, siglos más tarde, en solo un símbolo polvoriento? No puede doler. El busto permaneció en silencio, pero ella sabía la respuesta. Había cosas mucho peores que ser olvidado. Había cosas más crueles que el polvo del abandono. Desde la entrada se escuchó el tintineo de llaves y una tos familiar. Nadiezhda se tensó por un momento, pero luego se relajó al reconocer los sonidos. Era Semyon Ilich, el vigilante del instituto, que llegaba a su turno. Buenos días, Nadiezhda Petrovna. Su voz robusta resonó en el vestíbulo. Otra vez el primero en llegar. Él era el único que siempre se dirigía a ella por su nombre y patronímico. Los demás, cuando se fijaron en ella, simplemente la llamaron señora de la limpieza, o, como mucho, Nadia. Buenos días, Semyon Ilich, respondió en voz baja, sin dejar de frotar la tela alrededor del cuello del busto. Nadiezhda Petrovna, llévate un pastelito, ofreció el vigilante entregándole un paquete aún caliente. Mi esposa lo hizo hoy. Estás tan delgada que duele verla. Estaban hechos de repollo fresco. Ella iba a negarse, pero la mirada sincera del hombre, llena de genuina preocupación, la hizo aceptar.
Gracias, Semyon Ilich. Tu esposa tiene manos de oro. Así es, estaba orgulloso. 42 años juntos y vuestra repostería sigue como el primer día. Después de una pausa, bajó la voz, sé que no estabas, esto aquí. El vigilante tartamudeó al ver que su expresión se oscurecía. Perdona a este viejo, Nadiezhda Petrovna. Hablo demasiado. No es asunto mío. Pero sus ojos señalaron la pequeña habitación de al lado. Si necesitas té o simplemente charlar, ya sabes dónde encontrarme. Ella asintió agradecida, sintiendo un extraño calor en su pecho. Entre decenas de personas que pasaban a su lado cada día, solo ese ex sargento retirado la veía como un ser humano. A las 9 el instituto ya estaba a tope. Tacones golpeando el suelo, papeles crujiendo, teléfonos sonando. Mientras limpiaba las barandillas del segundo piso, Nadiezhda escuchó a dos jóvenes trabajadoras de suministros. ¿Conoces esos botones como los que usó Pugachiova en ese programa? Imagínate. ¿En serio? ¿De dónde lo sacó? En primavera, en el segundo piso, abrieron una tienda italiana. Es cara, pero obtuve un premio el Día de la Mujer. Absortos en la conversación, no vieron a Nadiezhda con su cubo y su trapo. Uno de ellos, al girar bruscamente, chocó contra el cubo, derramando agua por el suelo. Oh, lo siento, no te vi aquí, dijo distraídamente. Pero Nadiezhda ya había desaparecido por la curva del pasillo. Llamar la atención no formaba parte de sus planes. Es mejor ser invisible e imperceptible como una sombra. Mejor ser tan insignificante que ni siquiera mereciera ser recordado después de un encuentro casual. Esta fue su estrategia de supervivencia, su elección consciente. La noche llegó rápidamente proyectando largas sombras en los pasillos. Uno por uno, los empleados abandonaron el edificio y se apresuraron a llegar a casa. A las 8 de la noche solo quedaban el vigilante, un electricista de servicio en el sótano y Nadiezhda, con su cubo y su escoba. Quedaba por delante el último paso del día, limpiar el despacho del director, Víctor Georgievich Libachov. Ella siempre dejaba esa habitación para el final. En primer lugar, porque el director se quedaba hasta tarde. En segundo lugar, porque en secreto amaba ese espacio. La mesa antigua de roble, las estanterías llenas de volúmenes técnicos encuadernados, los mapas geográficos en las paredes. Esa habitación le recordaba la oficina de su padre, en la casa donde creció, la misma casa que ahora pertenecía a Zinaida. Nadiezhda llamó suavemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Lo empujó con cuidado. Vacío. Perfecto. Podría terminar de limpiar en paz. Mientras trapeaba la mesa, escuchó pasos apresurados y voces fuertes que se acercaban. La puerta se abrió de repente y entraron dos hombres. El director, Víctor Georgievich, alto y de postura erguida, a pesar del cansancio en el rostro, y su adjunto, Boris Arkadyevich Zotov, impecablemente vestido, con un anillo de oro en el dedo meñique. No entiendo cómo nos enteramos de esto ahora. Se quejó Zotov, irritado. Los coreanos se dieron por vencidos y los chinos llegan mañana a las 10. ¿Dónde vamos a encontrar un intérprete de mandarín a estas horas? El nuestro está en el hospital, explicó el director con voz cansada. Atropellado en la esquina. Fracturas, hematomas, conmoción cerebral. Me llamaron desde urgencias hace media hora. Pero Víctor Georgievich, mírala. Boris Arkadyevich hizo un gesto de impaciencia, como si las pruebas fueran suficientes para invalidar cualquier capacidad. No se puede llevar a una señora de la limpieza a una reunión de negocios. Es una cuestión de imagen, de credibilidad. Los chinos pensarán que estamos bromeando. El director, sin embargo, no se dejó impresionar por la indignación del diputado. Sus ojos, acostumbrados a evaluar riesgos y oportunidades, se fijaron en Nadiezhda con calma calculadora. Conocía bien ese tipo de resistencia, la misma que surgía cada vez que algo rompía los estándares establecidos. Pero también supo reconocer cuando lo improbable se convertía en la única salida. Boris Arkadyevich, dijo con la voz firme de quien ya ha tomado una decisión, la señora Vanlin no solo confirmó sus cualidades sino que quedó impresionada. Citó poesía clásica por lo que tengo entendido. Se volvió hacia Nadiezhda, como si solo entonces se diera cuenta del peso de aquellos harapos que llevaba. Te necesitamos mañana, Nadiezhda Petrovna. No como limpiadora, sino como intérprete.
Y por supuesto, no en eso. Un gesto discreto señaló el abrigo descolorido y las zapatillas gastadas. Sintió que su corazón latía más rápido. 2 años borrándote, 2 años fingiendo ser menos de lo que eras, y ahora, en cuestión de minutos, todo podría desmoronarse o renacer. Zinaida. Las amenazas, las llamadas anónimas, el coche que casi la atropella aquella noche lluviosa. Todo volvería si se atrevía a salir de las sombras. Pero había algo más fuerte que el miedo, el recuerdo de quién había sido. El profesor que explicó los matices del mandarín a los alumnos. La mujer que en Harbin discutía sobre literatura con colegas de la universidad. La voz que durante tanto tiempo se había visto obligada a silenciar. Su garganta se secó. Necesitarías ropa adecuada. Y tiempo para prepararse. Naturalmente asintió el director, ya reorganizando mentalmente la agenda. Boris Arkadievich, pide al secretario que te proporcione algo del fondo de emergencia. Un traje, zapatos, lo que necesites. Y avise a la recepción, mañana, a las 9:30, recibirán a la señora Nadiezhda Petrovna como nuestra invitada de honor. Invitado de honor. Boris casi se atragantó con su propia indignación. Víctor Georgievich, no puedes hablar en serio. Nunca he sido más serio, respondió el director, sin quitar los ojos de Nadiezhda. A menos, por supuesto, que prefieras explicar a los chinos por qué perdimos el contrato por falta de intérprete. El silencio que siguió fue elocuente. Boris Arkadievich se dejó caer en su silla, derrotada su última resistencia. Nadiezhda, a su vez, sintió algo extraño y familiar al mismo tiempo, la sensación de que por primera vez en años alguien la estaba viendo. No como una sombra en los pasillos, no como un par de manos que limpiaban lo que otros ensuciaban, sino como persona. Con un pasado, con conocimiento, con una voz que merecía ser escuchada. Está bien, murmuró, tan bajo que casi no se escuchó. Estaré aquí. El director sonrió, no con la sonrisa formal que usaba con sus empleados, sino con un gesto casi paternal, como si reconociera el coraje que requerían esas palabras. Excelente. Y Nadiezhda Petrovna dudó, como si buscara las palabras adecuadas. Gracias. No solo a través del mandarín. Ella entendió. No hacía falta decir más. Cuando salió de la oficina ya no era la misma mujer que había entrado media hora antes. Los pasillos vacíos del instituto, que alguna vez fueron un laberinto de invisibilidad, ahora parecían un camino. Un camino de regreso. Plata como hebras de luz de luna intercaladas con marrón, ahora resaltaban su rostro en lugar de envejecerlo. Eran cicatrices visibles de una vida que no fue borrada, sino transformada. Ludmila dio un paso atrás y admiró el resultado con ojo clínico. Perfecto, murmuró ajustando un último mechón con los dedos. Ahora sí. Tienes la estructura de rostro para un corte como este, clásico, pero con personalidad. No necesitas ocultar nada, Nadiezhda. ¿Puedo llamarte así? Preguntó, ya limpiando las tijeras con un paño suave. Sí, respondió ella, pasando los dedos por su cabello aún húmedo, como para confirmar que era real. Él puede. La puerta del vestíbulo se abrió con un leve tintineo de campanas. Era Víctor Georgievich, puntual como siempre, pero con una expresión que delataba una pizca de impaciencia apenas disimulada. ¿Listo? Preguntó, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza. No era la mirada evaluadora de un jefe, sino la de alguien que presencia el florecimiento de algo que estuvo inactivo durante mucho tiempo. Excelente trabajo, Lyudmila Ivanovna. Como siempre. Gracias, Víctor Georgievich, respondió el peluquero con una sonrisa que sugería una larga familiaridad. Aunque el mérito es todo suyo. A veces, todo lo que necesitas hacer es quitar el polvo para que las joyas brillen. Él asintió como si aceptara una verdad obvia, y extendió el brazo hacia la salida. Vamos. El auto está esperando. Afuera, el aire de la noche tenía un frescor húmedo, mezclado con el olor a pan recién horneado procedente de una panadería cercana. Nadiezhda respiró hondo como si quisiera recordar ese momento, la sensación de la fina lana de su nuevo abrigo. Sí, Víctor Georgievich también había insistido en eso. Moscú en octubre es implacable, Nadiezhda Petrovna, el peso ligero del bolso de cuero que colgaba de su hombro, el sonido amortiguado de sus propios pasos con sus zapatos de tacón bajo pero impecables.
Mañana, dijo mientras el Volga se deslizaba por la avenida casi desierta, llegarás al instituto como de costumbre. Pero entrarás por la puerta principal. A las 9 en punto habrá una reunión con la comisión del ministerio. Estarás allí. Ella se volvió hacia él y apretó los dedos sobre la correa de su bolso. ¿Y? ¿Pero qué debería decir? Nada, respondió él con una calma que la tranquilizó. Serás presentado como nuestro experto en lingüística aplicada. Harán preguntas técnicas sobre el proyecto de traducción automática. Conoces el material mejor que nadie. Pero no tengo, vaciló, documentación. ¿Diplomados? Nada que lo demuestre. Víctor Georgievich sonrió casi imperceptiblemente. Los diplomas se encuentran en los archivos del instituto. Y su competencia, Nadiezhda Petrovna, no necesita papel para ser reconocida. Confía en ti mismo. Hizo una pausa, ajustando su velocidad al entrar en una rotonda. Además, tengo el presentimiento de que tu presencia será respuesta suficiente. Se miró las manos, ahora inmóviles en su regazo. Manos que hace apenas unas horas seguían el camino de un paño húmedo sobre muebles polvorientos. Manos que en otra vida hojearon diccionarios bilingües, anotaron fonemas en cuadernos de tapa dura, firmaron artículos en revistas académicas. ¿Qué pasa si fracaso? Susurró tan bajo que casi se perdió en el rugido del motor. Entonces fracasarás como un profesional, respondió sin rodeos. Pero no fallará. Porque ya no eres la mujer que limpia armarios a escondidas. Eres Nadiezhda Petrovna Orlova. Y mañana, por primera vez en años, el mundo lo recordará. El coche se detuvo frente al edificio donde alquilaba una pequeña habitación en el tercer piso. Víctor Georgievich apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. En cambio, sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta, ligeramente arrugado en los bordes. Esto es para ti, dijo entregándoselo. No es un regalo. Es un préstamo. En caso de imprevistos. Abrió el sobre con dedos temblorosos. En el interior, suficientes billetes de rublos para cubrir 3 meses de alquiler. Y debajo una tarjeta de visita con un número escrito a mano en el reverso, llame en cualquier momento. VG. No sé cómo agradecerte, murmuró con la voz quebrada. No digas gracias, lo interrumpió con un gesto que prescindía de formalidades. Mañana a las 8:30 pasará mi chofer. Estar preparado. Ella asintió y guardó el sobre en su bolso como si fuera un talismán. Cuando salió del auto, el frío de la noche la envolvió, pero esta vez no la hizo temblar. Subió las escaleras del edificio con una postura erguida, sus tacones resonaban en el silencioso pasillo de entrada. Cuando pasó por la puerta de la habitación de Zinaida Ivanovna, la vecina de mirada aguda y lengua aún más aguda, no inclinó la cabeza como de costumbre. En cambio, la saludó con un gesto seco, como a un igual. Una vez dentro de la habitación, encendió la luz y se apoyó contra la puerta, respirando profundamente. El espacio era el mismo, la cama estrecha, el armario de madera desconchado, el lavabo en el rincón con el grifo goteando. Pero algo había cambiado. Se acercó al espejo de la cómoda, el mismo espejo que había evitado durante años, y se miró durante un buen rato. La mujer que la miraba ya no era un espectro. Le habían devuelto su contorno, su color, su presencia. Ella ya no era la joven maestra de antaño, nunca regresaría. Era algo nuevo, una mezcla de cicatrices y fuerza, de memoria y posibilidad. Nadiezhda se pasó los dedos por las sienes, donde el plateado de su cabello se entrelazaba con el castaño, y sonrió. No una sonrisa de alegría fácil, sino una sonrisa de reconocimiento. Como si, después de años de exilio, finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a sí misma. Los hilos plateados más visibles en las sienes no estropearon su imagen, al contrario, le dieron nobleza y profundidad. 10 años más joven, declaró orgullosa Ludmila, girando su silla para mostrar el resultado desde todos los ángulos. El toque final. Tamara Ivanovna sacó de su bolso un neceser de maquillaje. Un poco de base, un poco de rímel, lápiz labial. 15 minutos más tarde, frente al espejo, estaba sentada Nadiezhda completamente transformada. Incluso se cambiaron los vasos. Tamara Ivanovna había insistido en cambiar sus gruesas lentes y sus pesadas monturas por una delicada montura de metal, gracias al servicio de óptica express del salón.
Ahora, en lugar de ocultarlo, las gafas resaltaron la expresividad de sus ojos azules. Al mirarse en el espejo, Nadiezda no se reconoció. Había una mujer de aspecto noble y melancólico, alguien que parecía haber regresado del limbo. El anochecer envolvió el acogedor café frente al Vesna Park mientras Víktor Georgievich, absorto, removía distraídamente su cuchara en su café ahora frío. Cuando escuchó pasos, levantó la vista y se quedó quieto, sin ocultar su asombro. Se le acercó una señora elegante vestida con un traje azul marino, alta, de postura erguida y paso ligero. Una discreta sonrisa se dibujó en tus labios cuando notaste su reacción. Pido disculpas por el retraso, dijo Nadiezda, con una voz suave y profunda, como un instrumento bien afinado en manos de un maestro. Víktor Georgievich se puso de pie, como correspondía a la etiqueta. Ahora veo a la verdadera Nadiezda Petrovna Sokolova, declaró. Mañana a las 9 en punto te espero en mi oficina. Salieron a la calle de noche. Detuvo un taxi. Hasta mañana, Nadiezda Petrovna, dijo abriendo galantemente la puerta. Descansa. Mañana será un día importante. Una vez dentro del auto, mientras observaba alejarse la figura del director, Nadiezda sintió que una oleada de pánico la invadía. ¿Qué he hecho?, susurró. Zinaida lo descubrirá. Se imaginó su rostro distorsionado por la ira de su madrastra, su voz sibilante. ¿Creías que podrías esconderte de mí? Tengo ojos y oídos en todas partes, cariño. El taxista se volvió. ¿A dónde vamos, bella dama? Nadiezda vaciló por un momento. Luego, con determinación, dio la dirección no de su habitación alquilada en las afueras, sino de un pequeño apartamento en Zarechny, donde vivía su antigua niñera, la única persona en quien confiaba sin reservas. A través de la ventana desfilaba la ciudad nocturna, luminosa, ruidosa, viva. Como ella misma. De repente Nadiezda se dio cuenta de que por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente viva. Aquí está el regreso de las sombras, pensó. Y aunque sea solo por un día, este es mi día, el día en que volví a ser yo mismo. La recepcionista, una mujer de rasgos severos y gafas de montura fina, alzó las cejas hasta el nacimiento del cabello al oír el nombre, Nadiezda Petrovna. Su dedo se detuvo sobre el teléfono interno antes de anunciar, con una formalidad que no ocultaba su curiosidad, le están esperando en la sala de conferencias. Ha llegado la delegación china. Ludmila, la asistente que la acompañó por el pasillo, no pudo resistirse. Cada 2 pasos, sus ojos pasaban de Nadiezda a los documentos que llevaba, como esperando encontrar en ellos la respuesta al enigma que representaba la mujer que tenía a su lado. Finalmente, inclinándose con la discreción de quien comparte un secreto de estado, le susurró al oído, ¿qué pasa? ¿De verdad eres una espía disfrazada? Nadiezda no tuvo tiempo de responder. Las puertas dobles de caoba ya se abrían ante ellos, dejando al descubierto el salón más imponente del Instituto Vostok-Sviaz-Projekt, un espacio diseñado para impresionar, con su larga mesa de ébano pulido que reflejaba la luz de los candelabros, el proyector de última generación y al fondo, un mapa de Rusia tan detallado que parecía una invitación a la conquista. Fue allí donde se decidió el destino de grandes proyectos, donde se recibieron autoridades y se firmaron acuerdos que generaron millones. Cuando Nadiezda cruzó el umbral detrás de Víktor Georgievich, 5 hombres con trajes oscuros y cortes impecables ya estaban ocupando sus sillas. Entre ellos se encontraba Boris Arkadievich, el subdirector, en cuyo rostro se sucedían expresiones tan rápidas como reveladoras, primero asombro al verla, luego velada desconfianza y por último un malestar que intentaba disimular ajustándose la corbata. Buenos días, señores, saludó Víktor Georgievich con esa voz grave que reservaba para las ocasiones solemnes. Permítanme presentarles a nuestra experta en relaciones internacionales, Nadiezda Petrovna Sokolova. El jefe de la delegación, un hombre de unos 40 años, de rostro intelectual y ojos brillantes como brasas, se levantó lentamente. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras examinaba a Nadiezda con una intensidad que iba más allá de la cortesía profesional, como si intentara reconocer, bajo los rasgos de la mujer que tenía delante, el rastro de alguien a quien había conocido hacía mucho tiempo. Profesora Sokolova, dijo en ruso con un acento casi imperceptible, pero suficiente para delatar su origen. No puede ser. Nadiezda sintió un escalofrío. Esos ojos, ese timbre de voz. En su memoria, como un negativo revelado por la luz, apareció la imagen de un joven estudiante sentado en la primera fila de su aula en Arvin,
el bolígrafo deslizándose con precisión sobre los caracteres chinos del cuaderno. Guan Lin, ella murmuró con incredulidad. Sí, soy yo, confirmó sonriendo, cambiando al mandarín con la facilidad de quien regresa a casa. ¡Qué reunión tan extraordinaria! Fuiste mi profesor en la Universidad de Harbin. Nunca olvidé sus clases de literatura rusa. Boris Arkadievich, absorto en la conversación china, pero percibiendo el tono general de sorpresa, se rascó la sien con expresión perpleja. ¿Se conocen? Guan Lin, sin ocultar su entusiasmo, volvió al ruso para explicar. Por supuesto. La profesora Sokolova fue la mejor profesora de literatura rusa y lengua china que jamás hayamos tenido. Todos la admirábamos. Se volvió hacia sus colegas y dijo algo rápidamente en mandarín. Los demás miembros de la delegación asintieron respetuosamente y uno de ellos incluso se levantó levemente en señal de deferencia. Nadiezda sintió que el calor le subía a las mejillas. Era como si dos vidas que había mantenido meticulosamente separadas, la del respetado académico y la de la sombra que había ocultado en los últimos años, hubieran chocado de repente, creando una tercera realidad, tan inesperada como desconcertante. Fue hace mucho tiempo, Guan Lin, respondió ella en chino con una sonrisa tímida. Me alegra ver que has llegado hasta aquí. Víctor Georgievich, que observaba la escena con un brillo de satisfacción en los ojos, no pasó por alto la expresión de asombro de su segundo. Para Boris Arkadievich, que medía a las personas por la posición que ocupaban y el brillo de sus zapatos, ese reconocimiento espontáneo fue un terremoto en su escala de valores. La reunión comenzó. Nadiezda no tradujo mecánicamente, interpretó, explicó matices culturales, llenó lagunas con conocimientos que iban más allá de las palabras. Era como si sus músculos intelectuales, dormidos durante 2 años de desuso, despertaran de repente, ágiles y precisos. Guan Lin se dirigió a ella con un respeto que rayaba en la reverencia, llamándola siempre maestra, detalle que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Boris Arkadievich, inicialmente cruzado de brazos en actitud escéptica, empezó a transformarse con el paso de las horas. Su escepticismo dio paso a la sorpresa y la sorpresa a la admiración renuente. Al mediodía concluyó la primera fase de las negociaciones. Se firmó el memorando de intenciones entre apretones de manos e intercambios de obsequios simbólicos. Cuando la delegación china partió para visitar la fábrica que formaría parte del proyecto, Víctor Georgievich, Boris y Nadiezda se quedaron solos en la sala. Esto es sencillamente milagroso, admitió Boris, todavía aturdido, mientras guardaba los documentos en su maletín. ¿Has visto cómo te tratan? ¿Este Guan cómo se llama? Parecía dispuesto a arrojarse al fuego por nosotros. Y hace 6 meses ni siquiera pudimos conseguir una audiencia con él. Nadiezda bajó los ojos, pero por dentro sintió una oleada de profunda satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era una sombra, un fantasma de lo que era antes, era una mujer con conocimiento, experiencia y dignidad. El anochecer caía lentamente sobre Moscú cuando ella estaba sentada, tan erguida como siempre, en el sillón del despacho de Víctor Georgievich. La postura impecable, heredada de las lecciones de infancia de su padre, había regresado junto con otras partes de sí misma que creía perdidas. El director la miró con genuino interés, haciendo girar un vaso de agua cristalina entre sus dedos. Nadiezda Petrovna, estuviste brillante, dijo, recostándose en su silla. Guan Lin me confesó antes de irse, que las negociaciones transcurrieron como nunca gracias a ti. Está extasiado y ya nos ha invitado a volver a visitar Beijing. Hizo una pausa. El silencio que siguió no fue casual. Pero necesito saber quién trabaja realmente en mi instituto. Ella esperaba esta pregunta. A lo largo del día, mientras traducía, sonreía, aclaraba dudas, sentía su acercamiento como quien presiente una tormenta en el aire. Ahora estaba ahí, inevitable. Tienes todo el derecho a preguntar, respondió Nadiezda en voz baja. Sus dedos temblaron levemente entrelazándose como siempre lo hacían en momentos de tensión. Mi historia es un poco complicada. Tengo toda la noche, dijo tranquilamente Víctor Georgievich. Respiró hondo y organizó sus pensamientos. ¿Por dónde empezar una narrativa que no había compartido en 2 años? Quizás al principio. Mi padre, Nikolai Andreevich Sokolov, era profesor de historia. Especialista en la diáspora rusa en China.
Pasó su vida recopilando documentos, cartas, diarios de personas que huyeron de la revolución y se establecieron en Harbin, Shanghái, Tianjin. Su voz se apagó por un momento. Mi madre murió cuando yo nací. Zinaida, por su parte, se movía como una esposa devota, desempeñando su papel a la perfección. Un tono amargo invadió la voz de Nadezhda. Hace 3 años, cuando estaba en Harbin para una conferencia, recibí la noticia de que mi padre había muerto. Tomé el primer vuelo de regreso para los funerales. Aquí las palabras empezaron a pesar más. Los acontecimientos de aquella época todavía duelen como un hueso mal soldado que palpita con el cambio de los tiempos. En los funerales Zinaida actuó impecablemente, una viuda afligida, atormentada por el dolor. Pero tan pronto como bajaron el ataúd, mostró su verdadero rostro. Los dedos de Nadezhda se apretaron sobre los brazos de la silla. Zinaida presentó un testamento según el cual todos los bienes de su padre, la casa, la colección, las cuentas, pasaban a ella. Nadezhda solo recibiría una cantidad insignificante. Víctor Georgievich frunció el ceño. Mi padre nunca escribiría algo así, dijo Nadezhda con firmeza. Siempre decía que la casa y el archivo se quedarían conmigo. Fue la obra de su vida, una colección de documentos de valor incalculable. Y el notario que autenticó el testamento parecía sospechoso. Un desconocido sin referencia. ¿Impugnó el testamento?, preguntó Víctor Georgievich. Lo intenté. Su voz bajó casi a un susurro. Zinaida tenía conexiones entre los nuevos rusos de los años 90. Cuando comencé a interrogar a los vecinos, apareció el notario, un antiguo colega de mi padre que se comportaba de manera extraña en los funerales, aparecieron amenazas. Contó de llamadas anónimas, de sentirse seguida, del aterrador incidente en el que un auto oscuro casi la atropella cuando salía de su casa. Luego llegó el golpe desde otro lado. Nadezhda intentó mantener la calma, pero su voz delataba un temblor. En la universidad donde daba clases llegó una denuncia anónima. Me acusaban de vender exámenes a los estudiantes, de recibir sobornos de estudiantes chinos a cambio de calificaciones. Víctor Georgievich apretó los puños involuntariamente. Por supuesto que nunca hice algo así. Pero se abrió una investigación. Tuve que despedirme. Los colegas se alejaron. Los amigos dejaron de llamar. Ella se tragó las lágrimas que amenazaban con derramarse. Entendí que era obra de Zinaida. Tiene contactos en todas partes. Es amiga de la esposa del rector. Fue entonces cuando decidí desaparecer. Cambié de apartamento, me teñí el pelo, comencé a usar ropa vieja y gafas sin receta. Conseguí trabajos que no requerían documentos, mi pasaporte y mi diploma habían desaparecido misteriosamente de mi apartamento. Terminé aquí en Vostoksviaz como limpiadora. 2 años viviendo como una sombra. A veces, sin embargo, el anhelo de ser ella misma dolía como una herida abierta. Se miró las manos, antes cuidadas, ahora ásperas por el contacto constante con los productos de limpieza. ¿Y eso? Esa es la historia. El silencio reinó en la oficina. Víctor Georgievich se levantó, se acercó a la ventana y permaneció largo rato observando la ciudad de noche. Cuando se dio la vuelta, su rostro transmitía determinación. Nadezhda Petrovna, propongo ayuda y un nuevo puesto, dijo con firmeza. Especialista en relaciones internacionales. Y ayudar a restaurar la justicia. Ella levantó la vista con incredulidad. ¿Pero por qué? Estás tomando riesgos. Por primera vez aquella noche, Víctor Georgievich sonrió. Verá, mi padre era un veterano de guerra. Y la lección más importante que me enseñó fue, nunca ignores una injusticia. Abrió los brazos en un amplio gesto. Además, nuestro instituto acaba de incorporar un profesional muy valioso. Sería una tontería rechazar un colaborador así. Un rayo de sol poniente atravesó las nubes y bailó sobre el grafito del agua sobre la mesa, esparciendo diminutos colores del arco iris. Como si la propia naturaleza le diera una señal. Gracias, fue todo lo que Nadezhda pudo decir. Gracias, Víctor Georgievich. Por primera vez en años, sintió que no regresaba a casa, ni siquiera a la mansión de su familia, sino a sí misma. A su esencia. Por lo que siempre fue y debería ser. La semana transcurrió como un solo día, intensa, rápida, transformadora.
Nadezhda estaba sentada ahora ante el pequeño escritorio de su nueva oficina, que hace una semana no era más que un almacén de material de oficina. Por orden de Víktor Georgievich, el espacio fue vaciado apresuradamente, pintado y amueblado con una mesa, una silla y un ordenador. En la puerta un cartel, especialista en relaciones internacionales, Sokolova notario público. Parecía imponente a pesar de que la oficina era pequeña, apenas cabían una mesa, una silla para las visitas y un armario bajo para documentos. Después de esa noche en que la niñera enfermó, Nadezhda regresó a su habitación alquilada solo para recoger algunas cosas y ajustar cuentas con el dueño de la casa. Víktor Georgievich había insistido en que el instituto le proporcionara un apartamento funcional hasta que se resolviera el problema de la herencia. Pero la mayor parte del tiempo la pasó en el hospital, junto a María Fyodorovna. Afuera abril era ruidoso, la escarcha se derretía con chasquidos cristalinos y los árboles se vestían de una tierna niebla, el primer verde de la estación. Junto con la naturaleza, algo renació también en Nadezhda. Liberándose del capullo del miedo y la abnegación, estiró sus alas, recuperando cada día la sensación de ser la Nadezhda Sokolova que solía ser. Ella no fue la única que se adaptó al cambio. Durante los primeros días, los empleados la miraban de reojo en los pasillos y susurraban detrás de ella. Algunos admiraban la metamorfosis de la sencilla señora de la limpieza en una mujer elegante, otros envidiaron su repentino ascenso, algunos difunden chismes absurdos. Dicen que se acostó con el director. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar tal salto? Nadezhda escuchó un fragmento de una conversación entre dos contables al cruzar la puerta entreabierta del departamento. Dicen que es de inteligencia, que se infiltró a propósito. De hecho, tiene un marido oligarca en el extranjero y se escondía de él. Ella simplemente sonrió para sí misma. Después de todo lo que había experimentado, esas especulaciones parecían un juego de niños. Poco a poco, la ola de chismes se fue calmando, dando paso a la convivencia profesional. Después de todo, Nadezhda había demostrado un verdadero dominio de los matices de las relaciones internacionales, y su conocimiento de la cultura y el idioma chinos resultó ser una ventaja para el instituto. Incluso Boris Arkadievich, que al principio la observaba con una hostilidad apenas disimulada, empezó a dar muestras de respeto, sobre todo después de que, durante una videoconferencia con sus socios chinos, percibiera una sutileza lingüística en el discurso de su intérprete que podría conducir a una reducción significativa del valor del contrato, en detrimento de la institución. ¿Estás seguro de que interpretaste correctamente esa expresión?, preguntó Boris después del final de las negociaciones. Me pareció que estaban dispuestos a aceptar nuestras condiciones. Sí, respondió Nadezhda con calma. La frase encontraremos un lenguaje común en su ejecución en realidad significa, encontraremos una manera de reducir el precio. Es un recurso retórico común en el entorno empresarial chino. Hizo una pausa. El intérprete puede ser inexperto, o puede haber sido contratado precisamente para crear una situación comunicativa que le favorezca. El subdirector frunció el ceño pensativamente, pero no discutió. Al día siguiente dejó una caja de bombones en su mesa, sin decir una palabra. Cuando se fue, dijo secamente: Gracias por la observación de ayer. Para un hombre como Boris, era el equivalente a rendirse. El trabajo sobre el contrato chino avanzaba bien. Nadezhda escribió documentos, mantuvo correspondencia con socios, preparó materiales para la siguiente etapa de negociaciones. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de ahí. Nadezhda sabía que había llegado el momento de actuar, de restablecer la justicia y recuperar no solo el honor de su padre, sino también el legado que por derecho le pertenecía. Cuando terminó los documentos esa noche, marcó un número que sabía de memoria. Hola, María Fyodorovna, soy yo, Nadia. Nadenka, la voz al otro lado de la línea sonaba frágil, pero rebosaba alegría contenida. Mi niña, ¿cómo estás?, preguntó la anciana niñera, con la voz temblorosa de emoción. Estoy bien, Nianchka. Tengo un nuevo trabajo. Una nueva vida, respondió Nadezhda, deteniéndose deliberadamente. No te escondas más. Creo que es hora de luchar. Del otro lado, un silencio pesado. Luego un suspiro entrecortado. Ya era hora, Nadenka. Su padre nunca huyó de las dificultades y no fue por eso que la crió. Necesito hablar contigo, prosiguió Nadezhda con firmeza. ¿Puedo ir hoy?
Por supuesto, hija mía. Voy a estar esperando. La voz de María Fiodorovna temblaba ligeramente, como si llevara un peso no expresado. Aquí no todo está ordenado, mi casa es tan modesta. No importa, interrumpió Nadezhda. Lo importante es verte. El pequeño apartamento de María Fiodorovna estaba en la planta baja de un edificio Khrushchevka en las afueras de la ciudad, precisamente en la zona por donde Nadezhda pasaba todas las mañanas camino al instituto. Era extraño pensar que durante todo ese tiempo, habían vivido a solo 15 minutos de distancia el uno del otro sin verse durante más de un año. Nadezhda temía que Zinaida pudiera vigilar a la niñera y vigilar sus contactos. Pero esa noche la puerta se abrió al primer sonido del timbre, como si la anciana estuviera parada detrás de ella, incapaz de contener la ansiedad de la espera. En la penumbra del pasillo, Nadezhda sintió que se le oprimió el pecho al ver cómo María Fiodorovna había envejecido. La última vez que se vieron, poco más de una semana antes, cuando Nadezhda, ya transformada, fue a despedirse tras su simulada muerte, la oscuridad de la noche y la emoción del reencuentro habían disfrazado los signos del tiempo. Ahora, sin embargo, la realidad era cruel, la niñera parecía haberse marchitado, como si su cuerpo hubiera perdido densidad. Los huesos resaltaban bajo la piel fina como un pergamino y profundos círculos bajo sus ojos marcaban su rostro. Los ojos azules, una vez vivos, estaban opacos, pero aún brillaban al reconocerlo. Entra rápido, hija mía. María Fiodorovna la tomó de la mano, como si temiera que Nadezhda volviera a desaparecer. Déjame mirarte correctamente. Se detuvieron en la diminuta entrada y la anciana niñera examinó largamente a Nadezhda, sin ocultar las lágrimas que llenaban sus ojos descoloridos. Mi niña, por fin, susurró, tocando el rostro de Nadezhda con su mano arrugada. Recé todos los días para que regresaras, para que volvieras a ser tú mismo. Nadezhda la abrazó con fuerza, sintiendo las frágiles costillas de la anciana bajo la fina tela del desagüe. María Fiodorovna siempre había sido delgada, pero ahora parecía casi etérea, como si un soplo pudiera llevarla. Bueno, ¿qué hacemos aquí parados? La niñera se recuperó, estrechando sus manos como si alejara un pensamiento doloroso. Vamos a la cocina, el té está listo. Y te hice una tarta, como a ti te gusta, con manzana y canela. La cocina, de 6 metros cuadrados, estaba impecable, a pesar de su sencillez. Sobre la antigua estufa brillaba la tetera de metal, pulida hasta reflejar reflejos. Sobre la mesa, un jarrón con una rama de sauce anunciaba la proximidad de la Pascua. Aquel acogedor rincón contrastaba violentamente con los ambientes impersonales en los que había vivido Nadezhda en los últimos años, habitaciones alquiladas sin identidad, espacios institucionales donde nada hablaba del alma de quienes los habitaban. Cuéntalo todo, ordenó María Fiodorovna, sirviendo el té en tazas de porcelana de un servicio antiguo, el único objeto de valor que se había llevado tras la muerte del profesor Sokolov. ¿Qué obra es esta? ¿Cómo te encontraron? Su mirada recorrió a Nadezhda de arriba a abajo. Te ves más bonita. La postura volvió. Los ojos brillan. Nadezhda contó entonces los increíbles acontecimientos de las últimas semanas, la revelación accidental, las negociaciones, el apoyo inesperado de Víktor Georgievich. La niñera escuchaba, sacudiendo la cabeza, mientras una chispa de vida, que parecía apagada hacía mucho tiempo, reaparecía en sus ojos. Siempre supe que volverías, murmuró con un profundo suspiro. Nikolai Andreevich no la educó para que se pasara la vida escondida lavando suelos. Su rostro, sin embargo, de repente se puso rígido. Nadenka, ya que decidiste pelear, tengo algo que mostrarte. Con dificultad se levantó y caminó lentamente hacia el dormitorio. Nadezhda la siguió, preocupada al ver cómo cada paso parecía costarle a la anciana un esfuerzo sobrehumano. En la pequeña habitación, llena de muebles antiguos, reconoció el buffet que pertenecía a la casa de su familia. Zinaida debería haber permitido que María Fiodorovna se llevara algunos objetos. La niñera se arrodilló frente a una cómoda baja y señaló con gesto tembloroso el cajón superior. Ábrela, hija mía. Mis fuerzas ya no son suficientes, su voz se apagó. Está todo aquí. Nadezhda abrió el cajón. Debajo de una pila de ropa de cama, encontró un pequeño cofre hecho de madera oscura, con incrustaciones que brillaban incluso en la penumbra de la habitación. Lo reconoció de inmediato, era la caja fuerte que estaba sobre el escritorio de su padre, donde guardaba sus documentos más importantes. ¿Cómo terminó esto contigo?
Preguntó asombrada. María Fiodorovna se dejó caer jadeante en un sillón. Lo entendió todo, Nadenka. Poco antes de morir me dijo, María, quédate con los documentos. Sospeché que Zinaida tramaba algo. No lo creí en ese momento, se le quebró la voz. Pero después, cuando se puso muy enfermo, cogí el baúl y lo escondí aquí. Le dijo a Zinaida que lo había llevado al archivo de la universidad. Ella no lo comprobó. Nadezhda abrió la tapa con cuidado. En el interior, pilas de papeles atados con cordel yacían en meticuloso orden. Desató la primera, eran cartas que su padre le había escrito en Arvin en los últimos meses de su vida. La letra, alguna vez firme, se volvió temblorosa con cada misiva, pero la lucidez de las palabras permaneció intacta. En el segundo montón encontró fotografías, su joven padre, su madre, a quien solo conocía a través de imágenes, y ella misma, una niña, en brazos de María Fiodorovna. Una historia familiar impresa en papel amarillento por el tiempo. Pero fue la tercera pila la que hizo que su corazón se detuviera. Un sobre grueso, marcado testamento con la inconfundible letra de su padre. Nadezhda retiró los papeles amarillentos, era el borrador de un testamento auténtico, lleno de notas al margen, mecanografiadas y corregidas a mano. Yo, Sokolov Nikolai Andreevich, en mi sano juicio y perfecta memoria, lego todas mis posesiones, incluida la casa situada en dirección, la biblioteca, la colección de documentos y las cuentas bancarias, a mi única hija, Sokolova Nadezhda Petrovna. Mire, dijo María Fiodorovna con amargo triunfo. Eso es lo que quería para ti. Lo que presentó Zinaida fue una falsificación. Pero lo más impactante estaba en el fondo del baúl. Un pequeño cuaderno de cuero, el diario de su padre. Nadezhda lo abrió con manos temblorosas, hojeando las páginas escritas con una caligrafía familiar, hasta que se detuvo en las últimas notas, fechadas un mes antes de su muerte. 16 de marzo de 2000. Estos síntomas extraños otra vez. Los médicos dicen, edad, corazón, vasos. Pero siento que algo anda mal. Empezó demasiado de repente, progresa demasiado rápido. Y siempre después del almuerzo que prepara Zina. 27 de marzo de 2000. Hoy no comí sopa. Dije que no tenía hambre. Me siento mejor. Y las pastillas que ella me dio las tiré. ¿Es posible? 2 de abril de 2000. Todo se vuelve más claro. Los síntomas se parecen demasiado a los de una intoxicación crónica por arsénico. Consulté deliberadamente la literatura médica. Náuseas, debilidad, caída del cabello. ¿Pero por qué? ¿El dinero? ¿La colección? ¿La casa? Es por eso. 10 de abril de 2000. Estoy peor. Me temo que no tengo tiempo para rehacer oficialmente el testamento. Necesito al menos dejar este borrador, para que nadie pueda probar mi testamento, y dejar constancia de mis sospechas. Hablé con María, ella se quedará con los documentos. La última nota fue interrumpida a mitad de la frase. Su voz temblaba mientras leía en voz alta. Empezó a sospechar cuando aparecieron los síntomas. María Fiodorovna se cubrió la cara con las manos, como si el dolor fuera físico. Muy parecido al envenenamiento, repitió, susurró con la voz entrecortada. Y no lo creí hasta el final. Pensé que era una costumbre de los viejos, que eran enfermedades propias de la edad, una lágrima recorrió su rostro surcado. Hasta que fue demasiado tarde. La anciana respiró hondo y sus delgados dedos apretaron el borde de la manta. Solo entonces, cuando Zenaida empezó a cuidar la casa con tanta arrogancia, tirando sus cosas, vendiendo los libros que había coleccionado durante toda su vida, María Fiodorovna comprendió, Nikolai Andreyevich tenía razón. Pero ya era demasiado tarde. El pesado silencio de la habitación solo era roto por el monótono tic-tac de los viejos relojes de pared. Nadezhda miró las páginas amarillentas del diario, y ante sus ojos no estaba la imagen de su padre en sus últimos días, frágil, consumido por la enfermedad, sino el hombre que había conocido antes, alto, erguido, con ojos perspicaces detrás de las lentes de sus gafas. ¿Tiene documentos que demuestren que ella se llevó las cosas?, preguntó Nadezhda, ya mentalmente elaborando un plan de acción. María Fiodorovna se encogió de hombros. ¿Qué documentos? Lo vi con mis propios ojos. Ni siquiera se esperaba eso. De repente, la anciana se quedó en silencio en medio de su frase.
Su rostro se contrajo, su mano agarró su pecho. Nianietechka. Gritó Nadiezhda, lanzándose hacia él. ¿Qué fue? ¿Lo que está sucediendo? La piel de María Fiodorovna se puso pálida, sus ojos se pusieron en blanco y su respiración se hizo entrecortada. Con dedos temblorosos, Nadiezhda cogió el teléfono y marcó el número de emergencia. ¿Hola? ¿Ambulancia? Ven rápido. Creo que es un infarto. Los pasillos blancos del hospital, el olor a medicamentos, el pitido constante de las máquinas. Todo esto involucró a Nadiezhda mientras esperaba afuera de la UCI. 3 horas más tarde, se acercó un médico con rostro cansado. ¿Eres pariente? Sí, respondió Nadiezhda sin dudarlo. Ella me creó. ¿Cómo estás? Hemos estabilizado la situación, pero es muy grave, meneó la cabeza. Problemas cardíacos graves. Las arterias están comprometidas, la presión fluctúa sin control. Hicimos todo lo que pudimos, pero hizo una pausa, no quiero asustarla, pero según su estado general, es poco probable que sobreviva hasta el invierno. Nadiezhda sintió un nudo en la garganta. Solo puedo verla 5 minutos. Está inconsciente, pero tal vez pueda oírte. En la pequeña sala, María Fiodorovna parecía aún más frágil que de costumbre. Envuelta en cables con una máscara de oxígeno en el rostro, su cuerpo inmóvil solo dejaba traslucir la vida a través de un ligero movimiento en su pecho. Nadiezhda se sentó a su lado y le cogió débilmente la mano. Nianietechka susurró. Agárrate fuerte. Voy a sacarlos a ambos de esta situación, voy a recuperar todo lo que robó Zenaida, voy a hacer justicia. Simplemente no me dejes, por favor. Los dedos de la anciana temblaron levemente en la palma de su mano, como si intentara responder que escuchó, que entendió. Al salir de la habitación, Nadiezhda sabía una cosa: no hay tiempo que perder. El tiempo de María Fiodorovna corría y ella era la única, además de Nadiezhda, que sabía toda la verdad sobre los últimos días del profesor Sokolov. Alexei Vladimirovich Zakharov, un hombre alto, de postura impecable y vestido con un traje sobrio, le tendió la mano a Nadiezhda. Víctor Georgievich y yo éramos amigos de la universidad, dijo, mientras se instalaban en un pequeño café cerca del instituto. En la mesa, además de ellos, estaba el abogado invitado por Víctor. En la superficie, documentos extraídos del baúl de María Fiodorovna y el historial médico de su padre, que Nadiezhda había conseguido, no sin dificultades, en la policlínica del barrio. Un caso grave, murmuró el jurista, hojeando los papeles. Pero las pruebas aún son insuficientes. ¿Qué quieres decir? Nadiezhda frunció el ceño. Aquí está el borrador del testamento real, aquí están las anotaciones del diario sobre el presunto envenenamiento. Comprendo su indignación, explicó pacientemente Alexei Vladimirovich. Pero desde el punto de vista jurídico, esto no es suficiente. Necesitamos informes médicos que confirmen el envenenamiento, los documentos originales, incluida la versión del testamento presentado por Zinaida Markovna, y testigos. Nadiezhda se recostó en su silla, exhausto. Por ahora solo tenemos pruebas y sospechas, prosiguió el abogado. Se utiliza para iniciar una investigación, pero no para procesar. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó sintiendo el suelo desmoronarse bajo sus pies. Primero un examen independiente de la firma del testamento que presentó su madrastra, respondió Alexei Vladimirovich. Si es una falsificación, tendremos un argumento fuerte. ¿Pero cómo conseguir este documento? Zinaida no quiere entregarlo. A través de la notaría, el jurista consultó sus notas. ¿Quién autenticó el testamento? Un tal Stepanov I.D. Sí, ese nombre estaba en el documento, confirmó Nadiezhda. Localicemos a este notario. La búsqueda de Stepanov I.D. duró días y trajo un descubrimiento inesperado: el notario había muerto un año antes. Según un ex empleado de su oficina, en circunstancias extrañas, se cayó de una escalera en su casa de campo y se fracturó la base del cráneo. Muy conveniente para quienes no quieren que ciertos fraudes salgan a la luz, observó Alexei Vladimirovich cuando se reunieron para discutir la nueva información. Lograron encontrar a un ex asistente de notario, un joven llamado Sergei, que ahora trabajaba como administrativo en una compañía de seguros. Aceptó la reunión, pero la conversación fue tensa y poco productiva.
No recuerdo los detalles de la autenticación de este testamento, dijo Sergei evitando mirarlos a los ojos. Stepanov llevó el caso solo. Solo me pidió que saliera de la habitación. ¿No te pareció extraño?, preguntó Alexei Vladimirovich. Normalmente el asistente acompaña la autenticación de documentos importantes. Sergei se encogió de hombros. Eso parecía. Pero Igor Dmitrievich hizo lo que quiso. Y entonces dudó. ¿Y luego? Animó Nadiezhda en voz baja. Después de eso tuvo dinero. Dineral. Incluso compró un auto nuevo. Un Mercedes. Con sueldo de notario no se puede comprar un coche así, especialmente en nuestra región. ¿Algo más inusual que recuerdes?, insistió. Sergei frunció el ceño concentrándose. Oh sí. La mujer que vino por esto. Vestirá de forma llamativa y tendrá el pelo teñido. Regresó después de la muerte del profesor y trajo consigo a un tipo desagradable. Estuvieron mucho tiempo en la oficina de Stepanov. Cuando salió estaba pálido y dijo que iba a pasar el fin de semana en la casa de campo. El lunes supimos que había muerto. Necesitamos acceder al archivo del notario, reflexionó Alexei Vladimirovich mientras salían. Allí debe haber una copia del testamento, pero solo podemos conseguirla legalmente con orden judicial. Y para ello necesitamos bases más sólidas de las que tenemos ahora. Al día siguiente visitaron a María Fyodorovna en el hospital. Su estado había mejorado un poco, ya estaba fuera de la UCI, pero los médicos mantenían un pronóstico reservado. ¿Cómo estás, Nianietechka?, preguntó Nadiezhda, sentándose en el borde de la cama. María Fyodorovna sonrió levemente. ¿Y tú? ¿Descubriste algo? Nadiezhda habló del encuentro con el abogado, de la búsqueda del notario, del testimonio del asistente. Necesitamos encontrar el original de la verdadera voluntad, concluyó. ¿Pero dónde buscarlo? La anciana frunció el ceño como si intentara evocar un recuerdo. Nadenka de repente sus ojos brillaron. Nikolai Andreyevich escondió una copia del testamento en su libro favorito. ¿Qué libro?, presionó Nadiezhda, tenso. Eugenio Onegin. El volumen con ex libris. ¿Recordar? El regalo del académico Likachev. Dijo que era el escondite más seguro. Nadie lo sospecharía. Hizo una marca en la página, pegó las hojas y guardó el documento dentro. Nadiezhda reflexionó un momento. El libro debería estar en la biblioteca de su padre, en la antigua casa de la familia, ahora propiedad de Zinaida. Tendría que encontrar una manera de entrar allí, murmuró, más para sí misma que para la vieja ama de llaves. María Fyodorovna frunció el ceño, preocupada. Cuidado, niña. Zinaida es una mujer peligrosa. Se me ocurrirá algo, prometió Nadiezhda, mientras su mente ya esbozaba un plan con algún pretexto plausible. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche al salir del hospital, Nadiezhda chocó de frente con una mujer cuyo aspecto hizo que su corazón diera un vuelco. Zinaida Markovna Sokolova, alta e imponente con el pelo teñido de un rubio exuberante y un maquillaje llamativo, salía de una boutique de diseño al otro lado de la calle. Por un segundo ambos se quedaron quietos, midiéndose con los ojos. Nadiezhda, la sorpresa en el rostro de Zinaida dio paso casi instantáneamente a una expresión de desdén. No esperaba verte. Y en este estado. Sus ojos recorrieron el elegante traje de su hijastra, su impecable peinado, sus tacones altos, todo con un aire de evaluación calculadora. Zdravstvuyte, Zinaida Markovna, respondió Nadiezhda con calma, aunque por dentro algo se retorcía en una mezcla de odio y miedo. Has cambiado, observó la madrastra sin ocultar su descontento. Y según dicen, consiguió un buen trabajo. Traductor, ¿verdad? La frase sonó como una acusación velada, como si Zinaida conociera cada paso que había dado Nadiezhda en los últimos años. Especialista en relaciones internacionales, corrigió manteniendo la postura erguida. Como quieras, dijo irónicamente Zinaida, acomodándose el bolso de diseñador en su antebrazo. ¿Pero por qué insistir en el pasado? Escuché que estás interesado en los documentos de mi padre. En el testamento, dijo sin rodeos Nadiezhda. Estaban en medio de la acera con gente corriendo,
pero para ella era como si el mundo se hubiera reducido a ese enfrentamiento silencioso, lleno de un pasado doloroso, odio y miedo mutuo. Deja las cosas como están, niña, advirtió Zinaida, y en su voz resonó una amenaza mal disimulada. Será mejor para ti. Algo dentro de Nadiezhda se rompió y al mismo tiempo se hizo más fuerte. La ira acumulada durante años no estalló en gritos, sino que se convirtió en una determinación fría, cortante como el hielo. Esta vez no voy a huir, Zinaida Markovna, dijo en voz baja pero firme, mirándola directamente a los ojos. Había algo en esa mirada que hizo dudar a Zinaida por un momento. Estaba acostumbrada a una Nadiezhda diferente, la niña aterrorizada, lista para esconderse ante la primera señal de peligro. Esta mujer segura de sí misma, de postura inquebrantable, era una extraña para ella. ¿Qué deseas?, preguntó Zinaida cambiando repentinamente de tono, casi suplicante. Justicia, respondió Nadiezhda con calma. Y la verdad sobre mi padre. El rostro de Zinaida se contrajo. Te arrepentirás de haber jugado con el pasado. Tengo amigos que... Adiós, Zinaida Markovna, interrumpió Nadiezhda, volviéndose para irse, sintiendo el peso de la mirada de odio de su madrastra en su espalda. Ella sabe que he empezado a actuar, dijo Nadiezhda a Víctor Georgievich, sentado en su despacho a altas horas de la noche. Tenemos que darnos prisa. Contó el encuentro inesperado, las amenazas veladas, la sospecha de que Zinaida la había estado vigilando todo ese tiempo. No me sorprende, comentó Víctor sombríamente. La gente como ella siempre controla la situación. Pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados. De repente sonó el teléfono de Nadiezhda. Frunció el ceño al ver un número desconocido, pero respondió. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué? Su rostro palideció. Llegaré inmediatamente. Colgó con manos temblorosas y miró a Víctor. Es del hospital. El estado de María Fiodorovna empeoró mucho. Víctor vio la desesperación en sus ojos y se levantó con determinación. Yo la llevaré. Encontremos una manera. Prometo. Inesperadamente él tomó su mano con firmeza, transmitiéndole una seguridad que pareció disipar el hielo del miedo. No fue solo un gesto de apoyo, había algo más, una cercanía emocional que había nacido en esa tensa convivencia de los últimos días. Víctor Georgievich ya no era solo un director o un benefactor. Él se había convertido en quien creía en ella cuando ella misma dudaba de sí misma. Y ese silencio elocuente, el contacto de manos en medio de la desesperación, decía más que cualquier palabra de consuelo. El sol de abril intentaba tímidamente atravesar las nubes, iluminando la cocina del pequeño apartamento alquilado por Nadiezhda. En la mesa, repleta de papeles, se encontraban 3 personas, ella, Víctor Georgievich y Alexei Vladimirovich. Había pasado una semana desde la llamada nocturna del hospital. El estado de María Fiodorovna se había estabilizado, pero los médicos no daban garantías. El corazón podría detenerse en cualquier momento. Noches de insomnio junto a la cama de la vieja ama de llaves, suero en las venas, conversaciones desgarradoras con los médicos. Todo esto había dejado marcas en el rostro de Nadiezhda. Profundos círculos se acumulaban bajo sus ojos, pero ahora había una nueva determinación en ellos. El miedo había dado paso a la resolución tranquila de alguien que ya había enfrentado lo peor y sabía, no había ningún lugar al que retirarse. Necesitamos el original del testamento, dijo Alexei, golpeando la mesa con el bolígrafo. Sin él, no podremos probar el fraude. El libro está en casa de mi padre, murmuró Nadiezhda, masajeándose las sienes. Necesitamos una manera de entrar allí. Podemos solicitar una orden judicial de acceso, comenzó el abogado, pero luego negó con la cabeza. Pero eso llevaría tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. De repente sonó el teléfono. Nadiezhda se estremeció al ver el identificador. ¿Hola? Respondió ella, tensa. Nadiezhda. La voz de Zinaida sonó extrañamente suave. Dejaste tantos mensajes. Bien, hablemos. ¿Qué deseas? Quiero recuperar mis cosas personales que quedaron en la casa. Nadiezhda obligó a su voz a ser tranquila, aunque su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la línea. Solo fotografías y cartas. Del otro lado hubo una pausa.
Nadiezhda intercambió miradas con los dos hombres. Ambos entendieron la importancia de ese momento. Ven mañana por la tarde, concedió finalmente Zinaida. A las 3. Y solo por 1 hora. Gracias, exhaló Nadiezhda, pero la línea ya había sido cortada. Dejó el teléfono sobre la mesa y se enfrentó a sus aliados. Mañana a las 3 tendré 1 hora. ¿Recuerdas qué buscar? Preguntó Víctor. Eugenio Onegin, con el ex libris de mi padre. Obsequio del académico Likachev. Probablemente esté en el gabinete. No terminó la frase, temerosa de expresar su temor de que Zinaida ya se hubiera deshecho de los libros de la maestra. Ten mucho cuidado, advirtió Alexei, estrechándole la mano. No te arriesgues por nada. Si siente peligro, aléjese inmediatamente. Pasaron toda la noche ideando un plan. Víctor estaría afuera de la casa, listo para intervenir en cualquier momento. A Nadiezhda le correspondería localizar el libro sin levantar sospechas y, sobre todo, sacarlo de allí sin que nadie se diera cuenta. Zinaida vigilará cada uno de tus movimientos, advirtió Alexei. Sin gestos bruscos. La casa la recibió con un silencio inquietante. Lo que alguna vez fue la acogedora casa del profesor Sokolov se había transformado en un espacio frío e impersonal. Abrió la puerta la propia Zinaida, alta, de labios rojos vivos y traje de seda color pastel. Adelante, dijo con una sonrisa falsa. Pero recuerda, solo tienes 1 hora. Tengo citas hoy. Entraron en el salón y Nadiezhda casi ahogó un grito. No quedó nada de lo que había sido aquel lugar. En lugar de muebles de caoba, sofás modernos de estilo Iktech, en lugar de cuadros con vistas de San Petersburgo, reproducciones sin alma, en lugar de estanterías, vitrinas de cristal con piezas de porcelana. ¿Qué estás buscando exactamente? Preguntó Zinaida, sin quitarle los ojos de encima. Álbumes de fotos, cartas de mi madre, cosas de mi infancia, comenzó Nadiezhda, mientras sus dedos ansiaban recorrer cada rincón de la casa en busca de aquellos versos que contuvieran la verdad. Diarios. Nadiezhda enumeró el primero que le vino a la mente. Y algunos libros con dedicatorias. Su padre valoraba mucho su nombre. ¿Libros? Zinaida frunció el ceño. La mayor parte la doné a la biblioteca de la universidad. Ese tipo de cosas simplemente ocupaba espacio. El corazón de Nadiezhda se congeló. ¿Era demasiado tarde? Pero todavía queda algo en la antigua oficina, añadió Zinaida, con indiferencia. Ahora es mi spa privado. Vamos, te lo mostraré. Subieron al segundo piso. El despacho de su padre, el santuario del profesor Sokolov y el lugar donde nacieron sus obras más brillantes, estaba irreconocible. Una camilla de masaje, lámparas aromáticas, estantes llenos de frascos de cosméticos. En un rincón, se amontonaban un montón de cajas de cartón. Ahí están tus fotos, cartas y otras cosas, Zinaida señaló con desdén las cajas. ¿Qué pasa con los libros? Abrió la puerta de un armario empotrado. En el interior, los volúmenes estaban tirados en montones desorganizados. Preciosas ediciones, coleccionadas por su padre a lo largo de su vida, tratadas como basura sin valor. Nadiezhda sintió que le ardía el pecho de indignación. Se arrodilló frente a las cajas, fingiendo buscar fotografías, pero miraba a Zinaida de reojo. La madrastra permaneció apoyada en el marco de la puerta, con una mirada atenta y recelosa. ¿Cómo distraerla? Pensó Nadiezhda, hojeando cartas antiguas. De repente se le ocurrió una idea. Creo que tu teléfono está sonando abajo, señaló las escaleras. Escuché. Zinaida frunció el ceño, intentando escuchar. No escucho nada. Simplemente sonó, insistió Nadiezhda. ¿Podría ser importante? Zinaida vaciló. El truco era obvio, pero tampoco quería perder una llamada que pudiera ser urgente. Vuelvo enseguida, dijo finalmente con voz aguda. Y ni se te ocurra tomar nada. Noto nada que desaparezca. Tan pronto como los pasos de Zinaida se alejaron escaleras abajo, Nadiezhda se arrojó al armario. Con manos temblorosas, rebuscó entre los libros en busca de una encuadernación que le resultara familiar. Pushkin, ¿dónde estás? El miedo a no encontrar la edición adecuada entre aquellos montones la paralizó. Los pasos se acercaban nuevamente.
Y entonces, casi escondido en un rincón de la estantería, entre volúmenes más gruesos, brillaba un lomo dorado. Su corazón se detuvo. Eugenio Onegin, edición de 1937, con el ex libris de su padre. Cogió el libro y lo hojeó rápidamente. Entre páginas, nada. La niñera cometió un error. ¿O Zinaida ya había encontrado el sobre? La desesperación la invadió, pero luego notó que las últimas hojas estaban pegadas entre sí, formando un discreto bolsillo. Los pasos en las escaleras se hicieron cada vez más fuertes. Con un movimiento rápido, Nadiezhda deslizó el libro en su bolso y se arrodilló nuevamente frente a las cajas, fingiendo examinar una fotografía antigua. Nadie llamó, refunfuñó Zinaida, entrando a la habitación. ¿Me despidiste a propósito? Lo siento, creí haberlo oído. Nadiezhda se encogió de hombros, pareciendo culpable. Pero encontré fotos de mi infancia. ¿Puedo tomarlos? Toma lo que quieras, pero rápido. Zinaida miró exageradamente su reloj. Tienes 20 minutos más. Nadiezhda juntó algunos álbumes y un fajo de cartas, tratando de mantener las manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. El libro ardía dentro de la bolsa como un carbón. ¿Te vas ahora? Preguntó Zinaida, irónicamente, cuando bajaron al lobby. Es mejor. Aquí no te queda nada. Gracias por permitirme llevar mis cosas. Nadiezhda forzó un tono neutral. No hace falta que te lo agradezca, interrumpió Zinaida. Y no vuelvas. Esta ya no es tu casa. Al salir, Nadiezhda no miró hacia atrás. Caminó hasta el auto de Víctor, estacionado en la esquina. Solo cuando la puerta se cerró dejó escapar un suspiro tembloroso y dejó caer las lágrimas, alivio, miedo y recuerdos dolorosos mezclados. Lo encontré, susurró, sacando el libro de su bolso entre sollozos. Alexei estaba paseando de un lado a otro de su oficina cuando llegaron. Cuando vio el libro, sus ojos se iluminaron. Veamos qué tenemos aquí. Nadiezhda sostuvo el volumen con cuidado, acariciando el desgastado lomo de cuero. Las manos de mi padre tocaron esta cubierta. Sus ojos recorrieron estas páginas. Víctor le apretó el hombro suavemente, devolviéndola al presente. Dijo que las páginas estaban pegadas, recordó. Nadiezhda abrió el libro hasta las últimas páginas. De hecho, algunos estaban unidos por los bordes, formando un escondite secreto. Con un gesto gentil, deslizó su dedo por la rendija apenas perceptible y sacó un sobre de papel grueso. Se sentaron a la mesa. Nadiezhda abrió el sobre con manos temblorosas. En el interior, 2 documentos. El primero, un testamento debidamente formalizado, autenticado por el notario esberido, un nombre completamente distinto al de Stepanov, en el que toda la herencia pasaba a ella. La segunda, una carta escrita con letra familiar. Mi querida hija. Si estás leyendo esto, ya no estoy entre los vivos. Sospecho que Zinaida está planeando algo siniestro. En los últimos meses han estado sucediendo cosas extrañas. Mi salud se deterioró drásticamente. Siento debilidad y náuseas constantes. Las pruebas no muestran nada, pero los síntomas recuerdan mucho a los de una intoxicación por arsénico. Empecé a notar esto después de notar que, después de las comidas preparadas por Zinaida, mi condición empeoraba. Zinaida insistió en que cambiara el testamento a su favor, pero no pude privarte de lo que es tuyo por derecho. No se trata solo de una casa o de dinero. Es el trabajo de mi vida. Los archivos que solo tú sabes valorar y continuar. Escribí un nuevo testamento con un notario de confianza y lo escondí aquí. También dejo un diario con notas sobre mi estado y mis sospechas. Está con María Fiodorovna. Si mis temores se confirman y estás leyendo esta carta en mi ausencia, debes saber que siempre te he amado más que a nada en este mundo y confío en que encontrarás la fuerza para restaurar la justicia. Tu padre. Nikolai Sokolov. 10 de abril de 2000. La sábana tembló en las manos de Nadiezhda. En silencio le pasó la carta a Alexei, quien la leyó atentamente y comparó las fechas con las del testamento. Todo coincide, dijo, dejando los papeles a un lado. Este testamento auténtico se hizo una semana antes de la muerte de su padre. Lo que presentó Zinaida es una falsificación evidente con fecha retroactiva. Su tono ganó entusiasmo. Esta es una evidencia abrumadora.
Falsificación de documentos, delito penal. ¿Y si le sumamos la sospecha de envenenamiento probada por el diario? Tenemos que hablar ahora con María Fiodorovna, interrumpió Nadiezhda secándose las lágrimas. La frágil silueta de la niñera en la cama del hospital parecía aún más delicada, pero sus ojos cobraron un brillo vivo cuando vio a Nadiezhda. ¿Se encontró?, preguntó con voz débil, tratando de levantarse sobre las almohadas. Lo encontré, Nianya. Nadiezhda se sentó con cuidado en el borde de la cama y mostró el testamento y la carta. Tenías razón. Papá lo predijo todo. María Fiodorovna leyó los documentos con dificultad. Su rostro arrugado se iluminó con una leve sonrisa. Siempre dije que Nikolai Andreevich era un hombre muy previsor, acarició el papel amarillento, como si fuera la propia mano del profesor. Ahora, justicia. Ella no terminó la frase. Su rostro de repente se contrajo en una mueca de dolor. La mano agarró la sábana con fuerza. Nianya. Nadiezhda gritó, aterrada. ¿Lo que está sucediendo? La anciana jadeó y puso los ojos en blanco. Nadiezhda corrió hacia el botón de llamada de la enfermera y luego salió corriendo al pasillo gritando. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Todo sucedió como si... pesadamente en la silla, como si cargara con el peso de una derrota inevitable. En la sala aún resonaban los gritos histéricos de Zinaida, ahora arrastrada fuera por los alguaciles, mientras su abogado intentaba, en vano, contener la tormenta que ella misma había desatado. «Esto no ha terminado», gritó retorciendo sus manos hacia Nadiezhda. «Te arrepentirás, ingrato». Las puertas de la sala se cerraron detrás de ella con un golpe sordo. En el silencio que siguió, Nadiezhda sintió que le temblaban las piernas. No fue alivio, todavía no. Era como si su cuerpo, tenso por semanas de ansiedad, finalmente permitiera que el cansancio se apoderara de él. Víctor la sujetó por los hombros con firmeza, como si temiera que ella colapsara allí mismo. «Lo logramos», murmuró, pero el tono era más de incredulidad que de triunfo. El juez, un hombre de expresión severa y ojos cansados, seguía observando a los presentes con una gravedad que no dejaba lugar a celebraciones prematuras. La causa penal contra Zinaida Markovna Sokolova por sospecha de envenenamiento y fraude documental se abrirá inmediatamente, anunció golpeando el mazo con precisión quirúrgica. La policía ya se dirige a su domicilio para realizar registros e incautaciones. En cuanto a los bienes del profesor Sokolov, la sentencia es irrevocable a partir de este momento. Nadiezhda asintió mecánicamente con los dedos todavía aferrados a la carpeta con los documentos que habían sellado su victoria. Pero su mente estaba en otra parte, en la pálida figura de María Fiodorovna, cuya débil respiración había oído por última vez esa mañana, antes de partir hacia el tribunal. La vieja ama de llaves no había sobrevivido a la noche. El médico había llamado mientras esperaban el veredicto, con una voz tan suave que parecía un adiós en sí mismo. Siguió en paz, había dicho el hombre, como si eso pudiera consolarla. Ahora, mientras Víctor hablaba con el abogado sobre los próximos pasos legales, Nadiezhda se apoyó contra la fría pared del pasillo del tribunal y cerró los ojos. María Fiodorovna no vivió para ver que se hiciera justicia. La idea le dolió como un cuchillo. La mujer que había guardado secretos durante décadas, que había temblado de miedo pero aún encontró la fuerza para hablar, se había ido, llevándose consigo al último testigo de la traición. Nadiezhda. Ella abrió los ojos. Ante ella estaba Alexei, el abogado, con un sobre amarillento en las manos. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una sombra de emoción. «Esto es para ti», dijo, tendiéndolo. El cartero lo entregó en la oficina hace una hora. «Es de Arvin». Le temblaron los dedos al reconocer la letra del remitente, Vanlin. Con cuidado, como si el papel fuera a desintegrarse, abrió el sobre. En el interior, una carta breve y una nota doblada y sellada con cera roja. «Querido Nadiezhda», decía la carta, como prometí, te envío el último documento que tu padre me confió antes de su muerte. Pidió que se lo entregue solo cuando se sepa la verdad. Te pido que lo leas en privado. Con profunda estima, Vanlin. La nota, a su vez, llevaba la letra temblorosa pero inconfundible de Nikolai Andreyevich Sokolov. Hija mía. Si estás leyendo esto es porque por fin ha triunfado la justicia.
Pero sepan, la mayor herencia que dejo no son los libros, ni las propiedades, ni siquiera mi nombre. Es el coraje de afrontar la verdad, incluso cuando duele. Zinaida fue mi alumna más brillante, pero la ambición la corrompió. Ella no podía soportar vivir a la sombra de mi legado, quería ser la luz. Ojo, gente así no acepta la derrota. Y recuerda, la historia no la hacen solo los héroes. A veces lo hacen quienes se niegan a guardar silencio. Tu padre, que siempre creyó en ti. Las palabras ardían en sus manos. No fueron una despedida, sino una advertencia. Y de repente Nadiezda comprendió, la batalla judicial era solo el comienzo. Afuera el sol todavía brillaba, pero las sombras se extendían por el suelo como dedos extendidos. Alguien la estaba mirando. Ella sintió el peso de su mirada incluso antes de darse la vuelta. En la acera, junto a un coche negro con cristales tintados, una figura familiar permanecía inmóvil. Zinaida. No gritó, no hizo gestos. Él simplemente sonrió, una sonrisa fina y aguda que no llegó a sus ojos. Y luego, con un movimiento lento, se llevó la mano al cuello, ajustándose el collar de perlas que brillaban como huesos a la luz del sol. Algo cálido le susurró al oído, tratando de hacerla volver a sentarse, pero ella no pareció escucharlo, ciega de odio. Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron de par en par y entraron con paso firme dos hombres vestidos con trajes sobrios. Su presencia silenció instantáneamente el salón. Había algo inevitable en su postura confiada, como si su destino ya estuviera decidido. Ciudadana Zenaida Markovna Sokolova, anunció la mayor de ellas, mostrando una identificación con un gesto oficial. Está detenido bajo sospecha de envenenamiento intencionado de Nikolai Andreevich Sokolov. El rostro de Zinaida palideció. El rubor se desvaneció de sus mejillas, dejando manchas violetas irregulares. Le temblaron los labios y en sus ojos brilló un miedo primitivo, ese terror ancestral del animal perseguido que ve cerrarse la trampa. Eso es una calumnia, exclamó, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. No puedes probarlo. Fue hace 3 años. El examen de los tejidos del difunto confirmó la presencia de muscarina, respondió impasible el policía. Contamos con testigos, pruebas documentales, incluidos recibos de compra de raticida en los días previos a la muerte de la víctima. Síganos. Zinaida fue sacada de la habitación. Al pasar junto a Nadiezda, le dirigió una última mirada llena de un odio tan denso que parecía quemar el aire. Luego desapareció más allá de las puertas. En el silencio que siguió, Nadiezda se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante los últimos minutos. No sintió ni triunfo ni alegría, solo un tranquilo alivio, como si por fin le hubieran quitado una enorme piedra del pecho. Papá, se ha hecho justicia, susurró, tocando con los dedos el anillo de zafiro oscuro, una reliquia familiar, un regalo de su padre, que había guardado con él incluso en sus momentos más oscuros. Víctor sostuvo suavemente su brazo mientras salían de la sala del tribunal. Todo ha terminado, dijo en voz baja. Ahora comienza una nueva vida. El viento de mayo agitaba suavemente las cortinas de las ventanas abiertas de la antigua casa de los Sokolov. Había pasado un mes desde el juicio, un mes lleno de trámites, cambios, documentos, pero sobre todo, de recuperación de María Fiodorovna. Como si al cumplir la misión que había llevado a cabo durante años, la anciana niñera hubiera encontrado la fuerza para renacer. Los médicos lo llamaron un milagro, pero Nadiezda sabía la verdad. Era el peso de un secreto de 3 décadas de antigüedad lo que finalmente había dejado de oprimir su alma. Ahora María Fiodorovna ocupaba una habitación luminosa en la planta baja de la casa, bañada por la luz de la mañana. Nadiezda había contratado a un cuidador experimentado, pero ella misma se había hecho cargo de la mayor parte del cuidado. 3 días antes, la niñera había sido dada de alta del hospital y desde entonces la mansión había vuelto a respirar con su presencia serena pero vibrante. Nadiezda estaba sentada en el suelo del estudio de su padre, organizando libros. Al regresar a la casa, su primera tarea fue restaurar el interior a la apariencia que alguna vez tuvo. Se deshizo de los muebles extravagantes que había impuesto Zinaida, rescatando las antiguas habitaciones, el aparador de nogal, el desgastado sillón de cuero y, por supuesto, el escritorio del profesor. Desde el desván había cogido las fotografías cuidadosamente empaquetadas por su niñera y las había distribuido por las paredes. Y sobre todo, se dedicó a la biblioteca, el verdadero tesoro de Nikolai Sokolov.
Algunos volúmenes fueron recuperados de la biblioteca de la universidad, donde los había enviado Zinaida. Otros Nadiezda los había buscado en librerías de segunda mano, subastadores y coleccionistas privados. Pero lo más preciado, los archivos de su padre, había sobrevivido intacto, tirado en cajas en el ático, ignorado por Zinaida, que nunca había comprendido su valor. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, Nadiezda se detenía a menudo, absorta en la letra familiar de su padre. Estaban sus notas sobre Arvin Russo en la década de 1920, comentarios sobre memorias de emigrantes, catálogos de ediciones raras publicadas por la diáspora en China. Ahora puedo descansar, Nadienka. La voz de María Fiodorovna la hizo volverse. La enfermera estaba en la puerta, apoyada en su bastón, vestida con un viejo vestido de terciopelo azul oscuro, regalo de la maestra, reservado para ocasiones especiales. Nianietechka, ¿por qué te levantaste? El médico dijo que necesitabas descansar, la regañó Nadiezda, corriendo a ayudarla. Cumplí la promesa que le hice a tu padre, la anciana ignoró la observación, mientras sus ojos recorrían la habitación, como comprobando si todo estaba en su lugar. Nikolai Andreevich me pidió que guardara los documentos y cuidara de usted. La primera parte la hice inmediatamente, suspiró. En cuanto al segundo, tuve que esperar. Pero ahora todo está bien. ¿Estás en casa? Nadiezda abrazó sus frágiles hombros y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, finalmente estaba en casa. Después de 3 años de vagabundeo, humillación y miedo, regresó al lugar donde nació, donde creció. ¿Qué es eso? María Fiodorovna señaló los papeles esparcidos por el suelo. Cartas de mamá a papá, respondió Nadiezda en voz baja. Lo encontré en el ático. Nunca los había visto antes. La enfermera se sentó en el borde del sillón y cogió con cuidado una de las cartas. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo pensativamente. De apariencia tan frágil, pero con una fuerza interior inquebrantable. Tu padre dijo que eras como ella. Nadiezda alisó el sobre descolorido, donde la dirección apenas era visible. Apenas la recuerdo, confesó. Solo a través de fotografías y las historias que contó. Estaría orgullosa de usted, dijo la enfermera convencida. Por muy valiente que sea, por muy justa que sea. Que Dios le conceda, sin embargo, un destino más benigno que el de ella. En la entrada sonó el timbre. Yo contestaré, dijo Nadiezda, ayudando a María Fiodorovna a levantarse. Y vuelve a la cama. Te prometo que por la noche te leeré algunas de estas cartas. En la puerta estaba Víctor Georgievich con un gran ramo de lilas. Nadiezda Petrovna saludó, inclinando ligeramente la cabeza. Decidí pasar por aquí y ver cómo van las cosas. ¿Cómo está la salud de María Fiodorovna? Mucho mejor, aunque ella insiste en no descansar, sonrió Nadiezda, aceptando las flores. Entra, por favor. Tengo noticias que te pueden interesar. Mientras disfrutaban de un té acompañado de un pastel, el primero que su niñera preparaba en 3 años, Nadiezda le contó sobre la llamada. Van Lin informó que los socios chinos están muy satisfechos con el contrato. Proponen ampliar la cooperación y explorar nuevas áreas. Tomó un sorbo y continuó, e insisten en que yo mismo supervise el proyecto. Víctor se animó. Es una gran noticia. Pero vaciló. Ahora eres una rica heredera. Dudo que el instituto pueda ofrecer un salario decente. No se trata de dinero, interrumpió Nadiezda. Quiero trabajar. Quiero aplicar mis conocimientos, ser útil. Y este contrato con China es una oportunidad perfecta para ello. Víctor giró la taza en sus manos, pensativo. Sabes, tengo una idea, dijo. ¿Y si creáramos dentro del instituto un centro de intercambio cultural con China? ¿Unir proyectos técnicos con cooperación humanística? Tú podrías dirigirlo utilizando la experiencia y el legado de tu padre. Los ojos de Nadiezda se iluminaron. Es una idea brillante, exclamó. Incluso podría donar parte de su archivo para montar una pequeña exposición permanente. En otras palabras, ¿lo acepta? La voz de Víctor rebosaba de alegría apenas contenida. Sí, pero con una condición, sonrió. Me gustaría combinar eso con la enseñanza. ¿Enseñar? Víctor pareció sorprendido. Sí, confirmó Nadiezda. Ya me comuniqué con la universidad donde trabajaba.
El decano del departamento me invitó a una reunión. El patio de la universidad estaba lleno de estudiantes. Era la última semana antes de la final. Nadiezda caminó tranquilamente por los conocidos senderos. Recorrido entre los senderos arbolados, respirando el intenso aroma de las lilas que florecían profusamente a lo largo de la verja de hierro. Una extraña sensación de déjà vu la envolvió, como si esos 3 años difíciles nunca hubieran existido, como si solo hubiera salido a almorzar y ahora regresara para retomar una clase. La sala del decanato estaba en el antiguo edificio, con sus enormes puertas de roble oscuro. Nadiezda subió la amplia escalera ajustándose nerviosamente el cuello de la blusa. Era imposible no sentir un nudo en la garganta al regresar al lugar del que había sido expulsado deshonrosamente. En recepción la esperaba una sorpresa. Detrás del escritorio de la secretaria, una mujer joven que claramente no había trabajado allí hace 3 años. Thrappswit, sonrió Nadiezda. Estoy aquí para ver al decano. Tengo una cita. ¿Cómo debería anunciarlo? Preguntó la muchacha con cortesía profesional. Sokolova. Nadiezda Petrovna. Los ojos de la secretaria se abrieron como platos. Aquella profesora Sokolova, de la que hablaban los periódicos. Puedes entrar, te están esperando. Pensó Nadiezda con una sonrisa irónica mientras cruzaba la puerta de la oficina. Después del proceso judicial, su nombre había circulado en las páginas locales. La historia de la hija de una profesora obligada a trabajar como limpiadora, que luego desenmascaró a su madrastra envenenadora, conmovió a la ciudad. En la oficina, un hombre de unos 50 años, de postura enérgica, se levantó para darle la bienvenida, Pavel Sergeyevich Vorontsov, el nuevo decano, que había sustituido al antiguo director un año antes. A su lado, 3 figuras conocidas, sus antiguos compañeros del Departamento de Lenguas Orientales. Nadiezda Petrovna. El decano se acercó extendiendo la mano. Es un honor darle la bienvenida nuevamente al alma mater. Los demás también se levantaron, pero sus rostros mostraban vergüenza. Especialmente Elena Pavlovna, la primera en creer en la carta anónima que la había alejado de Nadiezda. Gracias por aceptar esta reunión, dijo Nadiezda, sentándose en la silla indicada. Su tono era sereno, sin resentimiento. Nos engañaron, comenzó el decano mirándola directamente a los ojos. Ahora todo está claro. La universidad se disculpa por el trato injusto que se le ha dado. Ella asintió aceptando las palabras. Desafortunadamente la gente tiende a creer lo peor sin molestarse en comprobar los hechos, señaló, no con amargura, sino como una simple observación. Elena Pavlovna bajó los ojos avergonzada. Nadiezda recordó cómo 3 años antes, aquella mujer, con la que una vez había organizado una conferencia académica, había mirado hacia otro lado en el pasillo, fingiendo no verla. En ese momento, la había herido profundamente. Ahora solo le provocaba una ligera tristeza, como la sombra de un dolor que ya había sanado. Nadiezda Petrovna, Elena Pavlovna no pudo resistirse. Necesito disculparme en persona. Lo que hice fue imperdonable. Elena, interrumpió Nadiezda, en voz baja. No volvamos al pasado. Todos pasamos por momentos difíciles. La frase sonó generosa, pero no la decía por nobleza. Simplemente considerando todo lo que había experimentado y superado, ese capítulo compartido ahora parecía tan pequeño, tan insignificante. Queremos enmendar nuestro error, prosiguió el decano. Y nos gustaría invitarte a volver a la docencia. Necesitamos desesperadamente expertos de su nivel, añadió el profesor Klimov, el único que en aquel momento había expresado públicamente dudas sobre las acusaciones en su contra. Estoy dispuesta a volver, respondió Nadiezda. Pero solo unas pocas horas a la semana. Tengo un nuevo trabajo principal en el Instituto de Diseño. Discutieron los detalles. Podría impartir un curso especial sobre la cultura rusa de Arvin, basado en materiales del archivo de su padre, exactamente el tipo de curso que el profesor Sokolov siempre había soñado con crear pero para el que no tenía tiempo. El círculo se cierra, murmuró Nadiezda cuando terminaron los preparativos. He vuelto al punto de partida. Regresar a la universidad fue la última línea en el cuadro de su nueva vida. Sintió como si los fragmentos del mosaico esparcidos 3 años antes, finalmente encajaran formando una imagen completa,
la casa restaurada, el trabajo que la realizó, el respeto de sus colegas, la niñera al lado de Kolya, la memoria de su padre honrada, el legado restaurado. Solo faltaba una pieza, alguien con quien compartir esa plenitud recuperada. Y cada vez más sus pensamientos se dirigían a Víktor Georgievich, reservado, digno de confianza, capaz de comprenderla como nadie. Su relación evolucionó lentamente como un río en calma, las reuniones de trabajo en el centro de intercambio cultural, los tés vespertinos en la antigua casa de los Sokolov, las conversaciones sobre literatura, arte e historia. Hasta que a finales de junio Víktor le propuso celebrar la finalización de la primera etapa del proyecto y la invitó a debutar en el Teatro Dramático Regional. ¿Qué te pareció la obra?, preguntó mientras salían a la cálida noche de verano. ¿Francia? Nadiezhda sonrió. Los conflictos parecieron forzados. La vida real es mucho más interesante que cualquier ficción. Caminaron tranquilamente por la calle histórica, pasando por las antiguas mansiones de los comerciantes, con sus fachadas ornamentadas, disfrutando del silencio y la paz. De repente Nadiezhda se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, sentía una tranquilidad absoluta, como después de una larga enfermedad. Nadiezhda Petrovna, dijo Víktor, deteniéndose en la fuente de la plaza central. Permítame hacerle una pregunta personal. Por supuesto, respondió ella, un poco tensa, mirándolo a los ojos serios. ¿Te gustaría cenar conmigo pronto? Dudó. No por trabajo. Víktor se quedó en silencio, avergonzado. Nadiezhda se sorprendió al soltar una risa clara y juvenil, como cuando era estudiante. Víktor Georgievich, ¿me estás invitando a salir?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Sí, respondió con firmeza, reuniendo coraje. Exactamente eso. Acepto, dijo Nadiezhda simplemente. Con mucho gusto. El invierno cubrió la ciudad con un manto de nieve, transformándola en una postal navideña. La casa solariega de los Sokolov brillaba con luces festivas. En la biblioteca brillaba un árbol de Navidad, la mesa estaba cubierta con un mantel bordado y de la cocina emanaban aromas de especias y manzanas asadas. Nadiezhda había organizado una pequeña recepción en memoria de su padre. Ese día, Nikolai Andreyevich cumpliría 70 años. Pero no se trataba de un acto fúnebre, era una celebración del hombre que había dedicado su vida a la ciencia, a recopilar conocimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones. En la biblioteca se reunieron invitados, compañeros de la universidad, estudiantes, empleados del nuevo centro de intercambio cultural. Nadiezhda, vestida con un vestido azul oscuro, el color favorito de su padre, les mostró el archivo recuperado, fotografías únicas de Arvin a principios del siglo XX, cartas de emigrantes rusos, recuerdos, rarezas cartográficas. Esto es extraordinario, se maravilló un joven estudiante de posgrado, hojeando atentamente un viejo álbum. Material como este no se encuentra por ninguna parte. Es un verdadero tesoro para los investigadores. Planeamos digitalizar todo el archivo, explicó Nadiezhda. Hacerlo accesible a académicos de todo el mundo. Entre los presentes se encontraba Ivan Lin, que había venido especialmente desde Beijing. Las relaciones con los socios chinos estaban prosperando tanto que ya se estaba discutiendo la apertura de una sucursal del centro en Arvin. Distinguida profesora Sokolova, dijo Van Lin, entregándole un paquete. Estos manuscritos pertenecían a tu padre. Se los confió a mi maestro en Arvin hace muchos años. Nadiezhda recibió con emoción las páginas amarillentas, eran los borradores de la monografía inacabada de su padre sobre la diáspora rusa en China, considerada perdida. Era tuyo. Tu obra maestra, dijo con la voz quebrada, mientras hojeaba cuidadosamente las frágiles páginas. El legado cultural de Arvin ruso. Había dedicado más de 10 años a este trabajo. Sus dedos recorrieron las líneas irregulares, escritas con la letra familiar de su padre. Los últimos capítulos terminaron abruptamente, cortados a la mitad. El profesor no había tenido tiempo de completar su investigación. La muerte había interrumpido la búsqueda del conocimiento. Nadiezhda sintió de repente que una extraña serenidad la invadía, como si las piezas de un rompecabezas por fin encajaran en su lugar. Con firmeza, aunque en voz baja, declaró, mirando a Van Lin a los ojos. Terminaré este trabajo. Reuniré los materiales que faltan, completaré la investigación y los publicaré en nombre de mi padre. Sería el mejor homenaje al profesor Sokolov. El académico chino respondió con sinceridad.
Sin duda lo sería. En un rincón de la habitación, María Fiodorovna, visiblemente recuperada de aquellos meses, observaba a la joven con una sonrisa de satisfacción en los labios. Cuando Nadiezhda se sentó a su lado, la vieja ama de llaves susurró: «Qué orgulloso estaría usted de él, Nikolai Andreyevich». Y apretando afectuosamente la mano arrugada de María, Nadiezhda oyó: «Eres una verdadera Sokolova». Incluso Boris Arkadyevich, ahora invitado a asumir el cargo de subdirector del instituto, pareció realmente impresionado. Su relación con Nadiezhda había evolucionado de una abierta hostilidad a un respeto contenido. Mientras discretamente la alejaba de los demás, dijo: «Nadiezhda Petrovna, le pido disculpas. Me equivoqué y tenía prejuicios. Me enseñaste a no juzgar a las personas por las apariencias». Ella respondió suavemente: «Todos aprendemos de nuestros errores, Boris Arkadyevich». Víctor Georgievich pasó toda la noche al lado de Nadiezhda, ayudándola a recibir a los invitados, presentar los artefactos y compartir los planes para el centro. Entre ellos, un sentimiento crecía cada día, más profundo y más definido. Los más cercanos a ellos ya se dieron cuenta, aunque la pareja aún no lo había hecho público. Cuando los últimos invitados se despidieron, Nadiezhda y Víctor se quedaron solos en la biblioteca. María Fiodorovna, alegando cansancio, se retiró a su habitación. Nadiezhda colocó la fotografía de su padre sobre el escritorio. «Ahora está en casa», murmuró. Sentados junto a la chimenea, donde los leños crepitaban, contemplaban las llamas que doraban los lomos de los libros viejos. Afuera, la nieve danzaba en amplios copos, mientras en la habitación reinaba la calidez y la intimidad. «Ya sabes, Víctor Georgievich», reflexionó Nadiezhda, «la vida da vueltas extrañas. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa». «¿Y eso qué importa, Nadiezhda Petrovna?», preguntó tomando su mano. «Sé fiel a ti mismo», respondió ella con sencillez. «Incluso cuando eres solo una sombra, dentro siempre permanece la verdadera persona». Víctor sonrió con ternura. «Nunca fuiste una sombra. Simplemente se retiró a las sombras por un tiempo». Nadiezhda se volvió hacia él y los reflejos del fuego parpadearon en sus ojos. «A veces hay que atravesar la oscuridad para encontrar la luz». Sus miradas se encontraron y no hicieron falta más palabras. Dos almas que han conocido la soledad y la pérdida, finalmente se reconocen. María Fiodorovna, que los espiaba a través de la puerta entreabierta, sonrió en silencio y la cerró con cuidado, dejándolos solos. «Por fin todo está en su lugar», susurró subiendo las escaleras. Afuera, la nieve caía en gruesos copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco inmaculado, como si borrara las huellas del dolor pasado. Comenzó una nueva historia.